última media hora del programa, seguimos por Nuevos Aires FM 99.7 y ahora vamos a hablar un poquitito de actualidad, de la carrera que nos hizo sentir el amor por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Ciudad de La Plata. Y estamos con el director de la Tecnicatura de Periodismo Deportivo, el señor Andrés López, el Huevo López para todos los que cursamos en esa querida institución. Hola, buenas noches, Pablo Lofiego, Fátima Salgado te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Fátima? Un gustazo realmente estar hablando con ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro. Contame un poquitito cómo está la situación académica hoy en día, ya casi promediando, llegando al final del primer cuatrimestre, estas cursadas virtuales, cómo fue esta reinvención de la carrera. Y está siendo compleja en el sentido de que fue una virtualidad no deseada, digamos, no es que fue un proceso que llevó a que ofreciéramos la carrera en forma virtual, a partir de una decisión política, institucional, académica, sino que lo que sucedió fue que nos agarró una pandemia a la que hubo que salir a dar respuesta y acá estamos, digamos, todavía intentando sacar conclusiones y reinventándonos en todo momento, digamos. Ustedes saben bien lo que son las clases en la facultad y gran parte del valor de lo que sucede en la facultad está no solo dentro del aula, sino en todos los espacios comunes que se comparten presencialmente dentro del edificio, en los pasillos, en el buffet, en el parque, en ese tránsito de ir hacia la facultad, de volver desde la facultad, de pasar de una clase a la otra. Bueno, todo eso hoy no lo tenemos, y no ya los docentes, los estudiantes, los no docentes, todo el colectivo de todos los que componemos la facultad. Y bueno, estamos intentando encontrar la mejor manera, en principio con las herramientas que cada uno tenía a su alcance. La verdad que hubo un trabajo muy grande de arranque de la Secretaría Académica por un lado, de la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Producción por otro, para organizar algo que siempre es muy complejo, que tiene que ver con cómo se arman la grilla de horarios para que cada estudiante pueda cursar, para que cada docente pueda articular el dictado de clases con sus otras obligaciones, pero además de todo eso, encontrar herramientas para resolver los problemas que sabíamos que íbamos a tener en términos de conectividad, de accesibilidad a la tecnología, de accesibilidad a los materiales. Digo, no se olviden que la facultad cerró de un día para el otro y hay un montón de informaciones y de material que los estudiantes estaban acostumbrados a buscar en la fotocopiadora, que los docentes estaban acostumbrados a buscar en la biblioteca, y de repente todo eso no lo pudimos hacer. Entonces estamos trabajando desde las posibilidades que tiene cada uno, con una enorme buena voluntad de los docentes, con una enorme buena voluntad de todo el personal administrativo, de la facultad, desde dirección de grado, departamento de enseñanza, dirección de alumnos, en términos de, además, del dictado de clases propiamente dicho, de generar una accesibilidad para los materiales, de que cada estudiante pueda hacerse con la bibliografía, pueda tener lecturas, pueda manejarse sus tiempos en relación a eso, porque iniciamos todos los docentes intentando querer que todos los estudiantes lean e intentar reemplazar la presencialidad. Pero eso sabemos que es imposible, sabemos que no podemos dictar, digamos, yo no puedo dar mis clases de la misma forma que las dictaba en el aula, y la materia no es la misma, va a ser una materia que va a tener los mismos contenidos, pero que se tiene que dictar diferente porque las condiciones son diferentes. De la misma forma que nosotros año a año adaptábamos incluso el orden en el que brindábamos los temas en función de adaptarlos a cierta agenda de eventos que
que teníamos en el año. Este año íbamos a cerrar el cuatrimestre proponiéndoles un trabajo final sobre los Juegos Olímpicos. Obviamente Claro. nos encontramos con que ni siquiera hubo Juegos Olímpicos, entonces tuvimos que cambiar esa consigna y estamos todavía viendo a ver si la nueva consigna termina generando los resultados que esperamos. Por eso estamos proponiendo entregas parciales y de alguna forma tratando de ayudar a los estudiantes a que su tránsito por la facultad sea lo mejor posible, entendiendo que la circunstancia es excepcional, que esto se va a revertir más tarde o más temprano, pero que ya estamos pensando en que el segundo cuatrimestre al menos va a empezar de la misma manera. Ojalá que no, ojalá que esto cambie drásticamente y podamos volver a las aulas, aunque sea en los últimos meses del año, pero en principio parece también muy difícil. Huevo, ¿cómo andás? Fátima te habla. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Teniendo en cuenta, bueno, es la única carrera de periodismo deportivo gratuita del país. Así es. De América me dice acá Pablo, ¿no? Ay, mira, yo estoy tentado siempre a decir que sí, pero viste, a lo mejor aparece Nunca una se carrera sabe, nunca se sabe. en las Bahamas y me rompen el esquema. Entonces, tiendo a Pero pensar bueno, que sí. totalmente. Tiendo a pensar que sí. Totalmente. ¿Y cómo, digamos, a partir de qué surge que sea gratuita? Obviamente sabemos que la única que existía era TEA, ¿no? En su momento, y que la mayoría salieron de ahí, pero bueno, después acá la de Comunicación Social abrió esta carrera. Bueno, contame cómo surge. Mira, surge en principio a través de una demanda concreta de los estudiantes. Todos los años nos pasaba, en noviembre, cada vez que se abrían las inscripciones, que venía un número de estudiantes que nunca llegamos a dimensionar del todo, porque si ustedes conocen la dinámica de las inscripciones, es un mes en los cuales está todo el día, entonces siempre hay gente diferente la que está atendiendo a quienes llegan. Totalmente. Y pasaba que venía 1, 2, 3, 5, 10, nunca tuvimos dimensionar cuántos, que preguntaban si se podía estudiar periodismo deportivo. Y a todos había que decirles que no. Claro. Con lo cual, lo que sucedía es que algunos se anotaban igual y cursaban otras de las carreras que existían en la facultad, que en ese momento eran la licenciatura o el profesorado, y otros se daban media vuelta y se iban. Y nunca supimos si iban a estudiar periodismo deportivo a otro lado, o si iban a estudiar otra carrera, o si iban a no estudiar, que también era una opción, digamos. Lo cierto es que, como vos bien decís, no había carreras de periodismo deportivo en la universidad, digamos, no es que no había en la Universidad de La Plata, no había en ninguna otra del país. Total. La chance de estudiar periodismo deportivo de forma libre y gratuita y con la perspectiva de una universidad pública, además. Entonces, lo que con el tiempo nos encontramos es que le estábamos cerrando la puerta de la universidad a un conjunto de estudiantes que no iban a ingresar de otra manera. Y lo que sucedió fue que, bueno, hubo una demanda cruzada. Mientras el cuerpo docente estábamos pensando de que sería bueno que esto exista, apareció una propuesta estudiantil de crear la carrera, y medio que se alinearon los planetas, digamos, ¿no? Totalmente. En ese año 2007 lo que sucedió fue que hubo una jornada interclaustro de trabajo con la participación de docentes, de estudiantes, de graduados que trabajaban en el campo del periodismo deportivo y por fuera de la facultad. A fines de ese 2007 se aprobó la creación de la carrera, en el 2008 se abrió la inscripción y a partir del 2009 pusimos en marcha lo que era y sigue siendo todavía la única carrera de periodismo deportivo libre y gratuita dentro de una universidad nacional. Sí, además el criterio, ¿no? Esto que vos decías, con criterio de una universidad pública, qué diferente es TEA, porque es la otra que existe, ¿no? Y esta carrera de periodismo deportivo en la UNLP.
digo, es importantísimo porque también cambian un montón las perspectivas. Sí, absolutamente. A ver, yo siempre digo lo mismo, en parte porque lo creo y en parte porque me parece que tiene que ver con la historia de la enseñanza del periodismo y de la comunicación en nuestro país. Siempre se lo pensó como un oficio y lo enseñaba casi al estilo de las viejas redacciones, que es el veterano, el periodista de oficio que tiene muchos años, que conoce el paño, recibe, casi que apadrina a los benjamines, a los que llegan, a los periodistas jóvenes, y se lo pone bajo el brazo y le enseña los secretos del oficio, que en el caso del trabajo en una redacción es, bueno, explicarle cómo es el mecanismo de producción de una noticia, qué se escribe, cómo se escribe, a dónde se manda, qué es lo que hay que esperar que llegue desde ese lugar, de diseño, de fotografía, etcétera. Y así se enseñaba, así se enseñó el periodismo durante décadas, digamos, con una lógica de saberes prácticos, que eso permite, según el maestro sea mejor o peor y según la capacidad de aprendizaje de quien se somete a ese sistema de enseñanza, genera mejores o peores profesionales, en algunos casos genera muy buenos profesionales, pero solo se reduce a la formación de profesionales. Y la universidad, además de formar profesionales, tiene otras funciones. Una de esas funciones es la de la investigación, es la de investigar, por ejemplo, cómo ha sido y cómo puede llegar a ser el periodismo deportivo en el futuro, qué diferencias tiene el periodismo deportivo de lo que hoy está en boga como el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, con el periodismo deportivo o el periodismo en general del resto del país o del resto del continente o del resto del mundo. Pero no es lo mismo el periodismo en Buenos Aires que en Salta, que en Córdoba o que en Mendoza, no es lo mismo el periodismo en ninguno de esos lugares de Argentina, que en Perú, que en Brasil, que en Cuba, que en México, no es lo mismo el periodismo en España, que en Italia, que en Rusia, y eso es la universidad la que puede poner manos a la obra, investigar y producir conocimiento en relación a eso, digamos. Las escuelas privadas de periodismo deportivo o de periodismo en general se enfocan en la formación de profesionales y no en una función de la investigación, no tienen presupuesto para eso, no tienen estructura para eso y no está dentro de su lógica, y mucho menos está la lógica de la extensión universitaria, que es la de hacer llegar el conocimiento al conjunto de la sociedad, a través de programas de intercambios, de voluntariado. Digo, hoy mismo, y esto no tiene que ver con la formación, digo, pero la facultad se está transformando en el primer centro de telemedicina COVID de la Universidad de La Plata, recibiendo a voluntarios que están trabajando en construir estadística y cómputos de la pandemia en la ciudad y en la región. Bueno, esa es una función. Claro. Eso es una función ineludible que tiene la universidad y que, bueno, en la facultad, ustedes lo saben, estamos todo el tiempo trabajando en relación con el territorio y en relación con la comunidad que nos rodea, que de alguna manera es para lo cual la gente paga los impuestos para que exista la universidad. Si no, no tendría sentido que existiera. Te hago una consulta. ¿Cómo ves al periodismo deportivo argentino hoy en día? Qué buena pregunta. El periodismo deportivo argentino es muchas cosas. A veces uno tiende a pensar en el periodismo deportivo argentino y habla de lo que ocurre, de lo que vemos en televisión y lo que vemos en algunos canales y en algunos programas de televisión en particular. El periodismo deportivo argentino puede ser alguno de estos programas que vemos en algunos canales de cable que son bastante reconocibles, en los cuales hay gente que se pelea y que casi están violando la cuarentena todo el tiempo, ¿no? Están violando el aislamiento social a cada rato y casi uno se pregunta cómo está el aire esto. Al menos en este momento, y en este momento sobre todo, si querés. Pero también el periodismo deportivo argentino es Ezequiel Fernández Mur, es Andrés Burgo, es Ariel Sher,
es Ángela Lerena, es Milagros Lai González, es Luciana Rubica, digo, muchas cosas el periodismo deportivo argentino. Es Viviana Vila, la primera mujer del mundo que comentó partidos en un mundial masculino de fútbol por televisión y que por suerte la tenemos como profe en la Facu. Esto que estamos hablando ahora también es periodismo deportivo en Argentina, aunque pareciera que no, ¿viste? Aunque pareciera que lo olvidamos de afuera. Digamos, realmente la pregunta es muy amplia, yo creo, y me gusta mirar el vaso medio lleno también, que parte de que exista el periodismo deportivo en la universidad es que nos pongamos a hacer esta pregunta, pero no solo para quejarnos, sino para trazar estrategias para que el periodismo deportivo que hoy tenemos se acerque en no mucho tiempo al periodismo deportivo que queremos y al que soñamos. Para eso hay que trabajar, para eso hay que hacerse preguntas, para eso hay que problematizarlo y para eso hay que hacer esto que están haciendo ustedes, que es poner manos a la obra, meter los pies en el barro, hacer un programa y empezar a hacer preguntas y a crecer. Digo, la única manera es involucrarse, es ser parte de esto que uno ve de afuera, que es el periodismo deportivo en televisión, que hoy ninguno de nosotros estamos involucrados ahí, pero no quiere decir, no quita que podamos hacerlo, digamos, la idea... Pasito por pasito, ¿no? Tal cual, digamos, la idea de tener una carrera de periodismo deportivo en la universidad es que muchos de los estudiantes se transformen en graduados, se transformen en profesionales y ocupen esos espacios. Totalmente. Ese es el camino que tiene que suceder y que va a suceder, digamos, está empezando a suceder de a poco, pero yo creo que dentro de un tiempo nos vamos a encontrar con que la ecuación va a ser inversa y la inmensa mayoría de los profesionales que vamos a estar viendo en esos lugares van a haber surgido de la universidad. Y eso quiere decir que tiene sentido todo esto. Sí, yo creo que soy una de las pocas que no te tuvo como profesor, lamentablemente, pero sí te crucé... Bueno, a ver, no necesariamente eso es malo. No, obviamente, no. Lamentablemente para mí, digo, ¿no? Porque todos me hablan bien de vos. No, lamentablemente eso es malo, a lo mejor fuiste afortunada. Claro. Bueno. No, para mí sería un placer. No, tuve la oportunidad de cruzarte, capaz no me recordás, pero estuvimos en la presentación del libro de Qué jugadora de Ayelén Pujol, acá cuando fue en la sede de Estudiantes de La Plata. Así es, sí, yo estaba con Elena, con mi hija. Claro, bueno, nada, la verdad es que me gusta ver que te vi interpelar y preguntar sobre este libro, sobre la historia de las mujeres en el fútbol y que también lo implementes como material académico en las cursadas. Y es que es imprescindible, digamos, si queremos problematizar el rol del periodismo deportivo y queremos problematizar el deporte, hoy por hoy es imposible dejar afuera lo que quizás sea lo más interesante que está pasando en el mundo del deporte, que es la aparición imparable de las mujeres, porque es efectivamente así. Digo, yo hablaba hace poquito con Germán Rothberg, que estuvo dando una charla sobre La muestra no fue un juego, que es una muestra de historias de fútbol durante el nazismo y el holocausto. Y Germán me comentaba con mucho placer que nosotros dábamos a Eduardo Archetti como parte de la bibliografía obligatoria de la cátedra. Sí. Y Eduardo Archetti fue el primer teórico argentino que empezó desde la academia, desde la universidad, a hablar de fútbol y a hablar de deporte, y él hablaba del fútbol como un reducto de masculinidades, de creación de una identidad masculina. Y eso ya es viejísimo. Digamos, ya las mujeres se han apropiado del deporte, ya lo han transformado, lo están transformando y lo van a seguir transformando. Eso es lo más interesante que hoy está pasando en relación al fenómeno del fútbol. Y tenemos una historia también que era algo que no
que no se veía, lamentablemente. Absolutamente, Así que, bueno. y bienvenido sea, digamos, bienvenido sea la Sayelén Pujol, las Mónica Santino, la Gabriela Garton, la Andrea de Emilio, que es graduada de la facultad. De hecho, yo tuve la fortuna de dirigirle su tesis, que fue la primera tesis que trabajó desde la facultad, el periodismo deportivo, el fútbol femenino, y no sabes lo difícil que le fue a Andrea hacer su tesis, que hizo en conjunto con Paola Contreras, porque no había prácticamente material disponible para hablar del fútbol femenino. Entonces casi que tuvieron que construir un campo que no estaba. Totalmente. Por suerte hoy hay un montón de materiales que permiten empezar a pensarlo, y va a haber muchos más, porque lo más interesante, ya te digo, que hoy está sucediendo, tiene que ver con la aparición de las mujeres y también en el periodismo deportivo. Con este cambio fundamental de la mujer en este periodismo. Así que bueno, Hugo, ya nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias por esta charla que nos diste, y bueno, esperemos que volver a contactarte en otra oportunidad. Ojalá que sí, el agradecido soy yo, así que les mando un abrazo grande, felicitaciones por lo que están haciendo, la verdad el programa está bárbaro, y bueno, a sus órdenes para lo que quieran, para lo que necesiten, saben que pueden contar conmigo para cuando lo necesiten y cuando quieran. Listo, Hugo, abrazo, muchísimas gracias, profesor. Abrazo grande, y ojalá nos lo vemos pronto personalmente. Dale, cómo no. Hasta luego. Bueno, y así pasaba el profesor, el director de la carrera de Periodismo Deportivo de la UNLP, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata.